Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al curso del día de hoy. Solicitamos de la manera más atenta que mantengan sus micrófonos apagados, también su video para mejorar la calidad de la conexión. Y para dar inicio me gustaría presentar a la ponente del día de hoy, que es la maestra en ciencias Rosa Arellano. Rosa es bióloga con maestría en ciencias biológicas por la UNAM, especializada en el cultivo celular, organoides, esferoides, escalamiento y cultivo de líneas celulares. Con más de 6 años de experiencia en el campo, actualmente es asesor científico del área de biología celular en Uniparts y es encargada de orientar y asesorar a los usuarios y ejecutivos de ventas acerca de los productos y tecnologías de vanguardia relacionados con el cultivo celular. Cuenta con amplia experiencia en el manejo de líquidos enfocado en los productos de Gilson y plataformas automatizadas para el desarrollo de diferentes protocolos. Sin más, damos la bienvenida a la maestra en ciencias Rosa Arellano. Hola, muy buenos días a todos. Gracias, Lili, por la presentación y muchas gracias también a todos los asistentes que se pudieron conectar con nosotros el día de hoy a este curso de cultivo tridimensional. Entonces, a manera de introducción un poquito acerca de nosotros, les voy a comentar lo que hacemos aquí en Uniparts. Uniparts tiene más de 30 años como de experiencia en la distribución de reactivos materiales y equipos de laboratorio para pues, la investigación y el servicio a toda la comunidad científica a lo largo de todo el país, ya que nos encontramos en diferentes sucursales a lo largo del territorio nacional. Contamos con una matriz en la Ciudad de México, desde donde ahorita estamos transmitiendo. Estamos muy cerca del Metro Normal. Tenemos otra sucursal pequeña al lado en la tienda UNAM, en CEU. Tenemos una sucursal en Guadalajara. Tenemos otra sucursal más en Mérida, una sucursal más en Monterrey y finalmente contamos también con una sucursal en Querétaro. Con estas sucursales nosotros cubrimos todo el territorio nacional. Estas son nuestras instalaciones en donde estamos ahorita transmitiendo. Contamos con un espacio, un laboratorio en donde planeamos dar cursos presenciales una vez que la pandemia no lo permita. Y pues también el próximo año esperamos poder hacer este curso tridimensional, llevarlo a la parte práctica, generando un organoide o un esferoide. Las áreas de especialización que nosotros manejamos son desde los instrumentos, desde los equipos más básicos, como puede ser una pipeta, hasta un citómetro de flujo o un cell sorter. También tenemos diferentes tipos de consumibles, kits para biología molecular o reactivos para biología molecular, para diagnóstico, para histocompatibilidad, inmunología, para biología celular y también sustancias básicas o químicos y reactivos básicos de un laboratorio en general. Estas son algunas de nuestras marcas que manejamos. El día de hoy yo me voy a enfocar un poquito a todas las marcas que son las de Corning, que son las relacionadas pues a este tipo de tecnologías tridimensionales. Entonces, en nuestra agenda vamos a revisar cuáles son los tipos de cultivos 3D, también vamos a revisar los cultivos 2D, los beneficios y sus diferencias, cuáles son los cultivos tridimensionales, casos de estudio, y vamos a revisar un poquito acerca también de las células troncales. Entonces, vamos a iniciar con este webinar. Les pido también, como mi compañera se los pidió, mantener sus cámaras y micrófonos en silencio. Si tienen alguna duda o comentario, favor de escribirla en el chat y al final nosotros las revisaremos. Entonces, vamos a iniciar con este curso de cultivo tridimensional. Y la primera pregunta que yo les hago y me hago es ¿por qué usar modelos tridimensionales? Esta frase me gustó mucho. ¿Y por qué usarlos? Pues porque la vida ocurre en 3 dimensiones, ¿no? Entonces, ¿por qué hacer cultivos en 2 dimensiones si lo que pasa normalmente o los tejidos normalmente en el cuerpo se encuentran en 3 dimensiones? Y no solo se encuentran en 3 dimensiones, sino que se encuentran haciendo conexiones con otros tipos celulares, con diferentes tejidos, con un microambiente totalmente diferente a lo que nosotros hacemos en el laboratorio. Por ejemplo, aquí les pongo una micrografía
obtenida mediante microscopía electrónica de barrido. Nosotros sabemos que pues con la microscopía electrónica de barrido podemos obtener imágenes tridimensionales. Entonces aquí lo que estamos viendo es cáncer de pulmón, podemos ver los alvéolos, podemos ver la masa cancerosa y pues vemos que está totalmente en 3 dimensiones, ¿no? En 3 dimensiones los alvéolos o el tejido pulmonar pues está formando los alvéolos, las cavidades, ¿sí? Y aquí pues podemos ver que la masa de células cancerígenas pues está aglomerada y no está creciendo en un plano 2D, ¿no? Aquí podemos ver todo el relieve, la arquitectura, que es lo que también nos interesa, ¿no? Poder recrear este tipo de estructuras. Entonces aquí podemos, bueno, les pongo esto como un ejemplo. ¿Y por qué usar los modelos 3D? Pues porque son fisiológicamente más relevantes. Ahorita vamos a ver a lo largo del curso cómo es que los cultivos tridimensionales van a darnos todas estas ventajas. Predicen mejor el comportamiento de las células in vivo, ya que se parece o lo que tratamos de hacer al crear un cultivo tridimensional es recrear el microambiente de la célula o del tejido que nosotros queremos estudiar. ¿Cómo lo logramos? Bueno, usando matrices extracelulares. Ahorita vamos a ver cuáles son, o podemos crear andamios que se parezcan mucho a esta arquitectura. Lo que nosotros queremos hacer es poder cultivar diferentes tipos de células sobre un andamio o una matriz extracelular que sea parecida a lo que podemos ver de manera in vivo en el cuerpo. Entonces, ahorita vamos a ver cuáles son las técnicas y cuáles son las metodologías para poder recrear esta arquitectura, este microambiente. La comparación entre los modelos 3D y 2D no es algo nuevo, es algo que ya tiene bastantes años en el campo de las ciencias de la vida. Sin embargo, hemos tenido, por ejemplo, problemas, bueno, no problemas, sino que los mismos investigadores no han querido dar ese siguiente paso porque ya teníamos pues protocolos muy bien establecidos 2D y es con lo que nos ayudó demasiado. Fue la primera tecnología que nos pudo ayudar a poder descubrir fármacos eficientes. Sin embargo, se ha visto que muchos de estos fármacos, hasta el 90%, llegan a tener fallos o fallan cuando nosotros los trasladamos a un modelo in vivo. Entonces, todo va bien cuando estamos haciendo el cultivo 2D y cuando pasan todas las fases del cultivo in vitro y lo llevamos al modelo en vivo, ahí es cuando tenemos el problema de estos fármacos. ¿Por qué? Porque no se comportan de la misma manera en un cultivo 2D que en un cultivo tridimensional o un modelo en vivo. Entonces, todo esto nos llevó a poder crear o recrear ambientes más parecidos a a cómo se encuentran las células o los tejidos en el cuerpo. Aquí podemos ver, por ejemplo, una gráfica comparativa de cómo están los cultivos 2D. Las células, recordemos que pues, se vuelven planas, forman una monocapa en la superficie del cultivo. Y aquí tenemos un cultivo tridimensional. Aquí podemos ver la morfología. Las células ya no están aplanadas, tienden a mantener sus características, tienden a ser un poco más redonditas, dependiendo también del tipo celular. Y pues si comparamos un cultivo tridimensional con un modelo in vivo, vemos que los resultados son muy parecidos. Entonces, aquí es en donde los investigadores ya tenemos que cambiar y tratar de usar nuevas tecnologías para poder obtener mejores resultados. Muchas veces lo que pasa es que no queremos dar ese paso porque creemos que es un paso muy costoso, pero si nosotros nos ponemos a pensar en la inversión y la calidad de resultados que vamos a obtener haciendo un cultivo tridimensional, yo creo que vale la pena intentarlo. Y muchos de los laboratorios aquí en México ya están trabajando con cultivos tridimensionales y hacia allá es hacia donde va toda la investigación científica en cuanto a cultivos estamos hablando. Entonces, para poder hablar de los cultivos tridimensionales, nosotros necesitamos saber cómo es el microambiente celular. El microambiente celular, a grandes rasgos, es todo lo que va a estar rodeando a nuestras células o lo que va a estar formando el tejido, que, por ejemplo, tienden a ser las
Proteínas de matriz extracelular. Nosotros sabemos que dependiendo del tipo celular vamos a tener diferentes proteínas de la matriz extracelular. Pueden ser colágena, proteoglucanos, fibronectina, proteínas de adhesión. Entonces, todo esto que se encuentra aquí le va a dar, todas estas proteínas de matriz extracelular le van a dar soporte a la célula, además de que van a influir en la diferenciación celular. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, podemos ver a la membrana celular, nuestra membrana celular, tenemos, esta membrana celular tiene diferentes proteínas de adhesión, proteínas de membrana, ¿sí? Que van a reconocer a las proteínas de la matriz extracelular, por ejemplo, a la fibrina, a la colágena. Una vez que se hace este reconocimiento entre las proteínas de la membrana y las proteínas de la matriz extracelular, se mandan señalizaciones hacia el núcleo para poder expresar diferentes genes y por lo tanto diferentes proteínas que le van a dar identidad a la célula o bien van a provocar que la célula crezca, prolifere, o se diferencie. Entonces, todo esto viene a partir de la señalización que recibió por parte de las proteínas de la matriz extracelular. Entonces, hay estudios en donde se ha visto que, por ejemplo, modificando los componentes de la matriz extracelular que le ponemos a nuestras células en cultivo, tienden a expresar diferentes genes. Por ejemplo, si nosotros queremos diferenciar a una célula hacia un osteocito, pues podemos intentar con matrices más duras, como el hueso, tratando de recrear al hueso y con proteínas de hueso. Con eso podemos nosotros llevar a una célula indiferenciada a que se diferencie hacia un osteocito. Si queremos, por ejemplo, que se diferencie hacia un condrocito, pues le ponemos una matriz extracelular no tan dura, no tan rígida, un poco más suave, más hidratada, como está normalmente el tejido conjuntivo de los condrocitos, ¿no? Del cartílago. Entonces se ha visto que pues sí, efectivamente, en donde coloquemos nuestra célula van a generar cambios intracelulares y cambios a nivel de expresión de genes que va a modificar pues toda la morfología y la expresión de proteínas de nuestras células. Entonces, una vez teniendo en cuenta que las células se encuentran descansando siempre, o la mayoría de las células se encuentran descansando siempre sobre una matriz extracelular, porque el 90% o más de las células son células adherentes. Células adherentes que si no encuentran un sustrato al cual adherirse van a morir por anoiquis. Eso lo vimos también en un curso pasado de cultivo celular. Entonces, la mayoría de estas células pues se encuentra adherida a algún sustrato. Estos sustratos pues pueden ser las matrices extracelulares. Además de eso, dependiendo también del tipo celular, pues hay conexiones con célula-célula, célula-matriz extracelular, ¿sí? Y además de que también las células entre sí pues se comunican, ¿no? Entonces todo eso es el microambiente celular y todas esas conexiones y entre los sustratos, entre la célula, entre la otra célula, todo eso lo perdemos cuando aislamos a las células y cuando las aislamos del tejido o del órgano que queremos para poder cultivarlas en una caja de manera in vitro, ¿no? Entonces, la matriz extracelular o MEC provee de un andamio físico que sirve como soporte a las células y regula una gran cantidad de procesos. Como les decía, el principal puede ser el crecimiento celular y la replicación celular. También están involucrados en migración, diferenciación, sobrevivencia, homeostasis, morfogénesis, entre otras. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos a recordar cómo hacemos nosotros nuestros cultivos en 2D, ¿no? En 2 dimensiones. Pues lo que nosotros es cuando vamos a hacer un cultivo, aislamos a nuestras células de interés y las colocamos en una caja, ¿no? En una placa, en una superficie plana y le colocamos medio de cultivo encima, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es que las células van a llegar al fondo, por gravedad llegan al fondo, se empiezan a adherir al sustrato, que en este caso es la placa de cultivo,
y con el medio y los nutrientes que tenemos aquí o que le añadimos, pues la célula va a poder sobrevivir. Estas placas de cultivo ustedes recordarán que tienen diferentes tipos de tratamientos. ¿Tratamientos para qué? Para que la célula se adhiera a la superficie. Entonces, pues la célula, ¿qué va a hacer? Se va a adherir y va a empezar a proliferar y va a formar una monocapa. Entonces, aquí nosotros ya le cambiamos las condiciones de estar en un ambiente tridimensional, en contacto con muchas proteínas de matriz extracelular, con otros tipos de células, las aislamos y las colocamos en una placa o en una superficie plana totalmente. A partir de aquí, este sería lo que es un cultivo 2D clásico, ¿no? Después de poder o de hacer este tipo de cultivos que fueron muy, muy útiles, como les recuerdo, pasamos a las cubiertas biológicas. Entonces, a esta placa de cultivo que tenía un tratamiento físico meramente con plasma de oxígeno para poder exponer los grupos carboxilo o las cargas negativas para que las células se adhirieran, pues nosotros, ¿qué hicimos? Bueno, que hicieron también los investigadores y las compañías de estos materiales, pues fue añadirles o cubrir la superficie con una membrana o una cubierta biológica. ¿Qué cubiertas biológicas utilizaron? Pues las de las matrices extracelulares, principalmente colágena o un derivado de la colágena, la gelatina, fibrina, ¿sí? Entonces utilizaron este tipo de proteínas para poder crear una capa biológica y sobre de esta sembrar a las células y colocarle medio encima. Este fue un avance intermedio entre el cultivo 2D y el 3D. ¿Por qué? Porque ya la célula ya no estaba pegada o adhiriéndose directamente a la placa de plástico, de poliestireno, sino que ya se encontraba en contacto con proteínas de la matriz extracelular. Y eso fue un gran avance porque nosotros cuando colocamos nuestras celulitas en una placa de poliestireno sin ningún tipo de tratamiento, bueno, con tratamiento convencional para el cultivo celular, pues las células todo el tipo de células tienden a adquirir una morfología fibroblastoide. Se empiezan a alargar y, por ejemplo, si son condrocitos, pues empiezan a perder sus características. En lugar de ser poliédricos, redonditos, empiezan a alargarse, empiezan a aplanarse y todos estos cambios morfológicos también nos indican cambios en la expresión de genes. Y estos condrocitos que expresaban cierto tipo de colágena dejan de expresar esa colágena y empiezan a comportarse como fibroblastos, empiezan a secretar colágena tipo 1. Entonces empiezan a dejar de ser lo que eran. ¿Por qué? Porque les cambiamos todo el microambiente. Entonces, generalmente, si nosotros tenemos un cultivo primario y lo llevamos a largos pasajes en una placa de poliestireno sin ningún tipo de tratamiento, vamos a ver que con el tiempo empiezan a cambiar su morfología y se empiezan a ver más fibroblastoides, alargados, como ausados, ¿ok? Y pues todo eso era debido a que les cambiamos las condiciones. Una vez usando las cubiertas biológicas, podemos ver que se mantenían un poco más las condiciones o la morfología de las células y por lo tanto, pues también a nivel de expresión de genes se mantenía este tipo la característica de las células, ¿no? Las características funcionales de las células. Entonces, pues se empezaron a utilizar este tipo de cubiertas biológicas a lo que pues podemos denominarle un 2.5D antes de llegar al 3D, ¿no? Perdón. Entonces, como les decía, los modelos 2D han proporcionado la base para interpretaciones iniciales de todos los ensayos biológicos para poder probar diferentes tipos de fármacos para biología básica, ¿sí? Sin embargo, pues se han modificado utilizando este tipo de matrices y posterior, pues se utilizaron otro tipo de productos para poder recrear el cultivo o las condiciones in vivo. Y eso lo vamos a ver cómo es que se genera un organoide, que ya es un organito chiquito, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo, lo que significa un organoide o lo que es un organoide. Entonces, por ejemplo, aquí nada más les pongo imágenes de las células en cultivos 2D en una placa.
y pues les pongo la imagen de cómo realmente están, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos adipocitos. Los adipocitos nosotros sabemos que son células redonditas con muchas vesículas gorditas. Y cuando las ponemos en cultivo, pues, ¿qué pasa? Sí tienen sus vesículas y todo, pero están todas planas, están todas aplanadas. Entonces empiezan a perder su morfología. Acá, por ejemplo, tenemos cardiomiocitos. Los cardiomiocitos pues se encuentran formando este tipo de estructuras, ¿no? Y acá pues empiezan a alargar. Aquí tenemos a los hepatocitos que se encuentran formando cordones hepáticos en estas disposiciones y pues aquí vean, están todos alargados igual. Acá tenemos queratinocitos que son poliédricos, son gorditos y sí los vamos a ver así, sí se puede ver la morfología así. Sin embargo, conforme le vamos dando pasajes y las seguimos manteniendo en cultivo, van a ir perdiendo sus características y van a ir adquiriendo más la morfología blastoide, fibroblastoide. Aquí, por ejemplo, tenemos los melanocitos también, pues vemos que son células alargadas igual. O, por ejemplo, en estas de urotelio, que son también globosas y que incluso se encuentran aquí formando estratos o capas. Acá pues ya no tenemos varias capas, sino que ya nada más tenemos una monocapa. Entonces, también tenemos que tener en cuenta esa parte. ¿Cuáles son las principales diferencias de un cultivo 2D contra un cultivo 3D? Bueno, pues tenemos ya lo que les había dicho, ¿no? La superficie es plana, es rígida, es constante la dureza, ¿sí? No hay un soluble un gradiente de compuestos solubles, forzamos una polaridad apical. ¿Por qué? Porque todas las proteínas de adhesión se van a ir solamente a la parte basal. Entonces, en la parte superficial ya no vamos a tener este tipo de uniones que probablemente en el tejido normal pues iban a estar adheridas por todos lados. Y aquí, por ejemplo, lo vemos. Las células en un cultivo tridimensional se embeben en la matriz extracelular, tienen conexiones por todos lados. La rigidez o la dureza o las propiedades físicas del andamio son diferentes, ya no son constantes como si fuera una placa de poliestireno. Podemos tener un gradiente de proteínas solubles y esto, por ejemplo, nos ayuda para poder evaluar o hacer experimentos de migración. Colocamos un agente quimiotáctico o algún agente que queremos que propicie la migración y pues la célula, ¿qué va a hacer? Tiene que primero censarlo y luego tiene que expresar proteínas para degradar la matriz extracelular, las metaloproteinasas, y después activar todo su citoesqueleto para poder crear esta migración hacia donde nosotros pusimos el estímulo, cosa que no podemos lograr en este tipo de cultivos. Además de que todo esto nos va a dar ciertas características físicas del andamio y que la misma célula los va a censar. Entonces, con todas estas diferencias podemos ver que sí tenemos por una parte el cultivo 2D y por otra parte un cultivo 3D en donde totalmente cambia la morfología, el comportamiento de la célula, ya no nos van a formar monocapas y todo esto nos permitió, o sea, añadir una matriz extracelular nos permitió también hacer cocultivos y que las mismas células se fueran autoorganizando para poder crear la unidad funcional del órgano o del tejido que nosotros estamos utilizando. Y así es como empezaron a generarse los organoides. Ahorita más adelante vamos a ver cuáles y qué son los organoides. Pero así más o menos se inició y pues ahorita lo que tenemos son cosas increíbles, ¿no? Las que podemos hacer en el laboratorio. Bueno, esto es. Y estas matrices extracelulares las podemos hacer de diferentes tipos de proteínas. Ahorita las vamos a ver. Ahora, antes de poder continuar, una vez que ya vimos la parte de la microbiología, del microambiente de las células, tenemos que recordar esta parte de las células troncales. ¿Por qué? Porque también ya los cultivos tridimensionales y lo que se está haciendo ahorita con este tipo de investigación es utilizar células troncales para poder recrear o para poder hacer un organoide. Entonces quería mostrarles primero esta parte como de introducción para que cuando lleguemos a la parte de los organoides pues sepamos de dónde vienen esas células, ¿no? Entonces recordemos
que las células troncales son células con el potencial de diferenciarse en muchos tipos de células diferentes en el cuerpo. Ajá. Y pues son el sistema de reparación del organismo. Aquí, por ejemplo, recordemos que el ovocito, o cuando se fecunda, pues nos forma el cigoto, y la mórula, y aquí tenemos pues las células que son totipotentes, las que son capaces de generar a todo un organismo. Después tenemos a la masa celular interna, que es el blastocito, y aquí, por ejemplo, tendríamos a las células pluripotentes, las de la masa celular interna. Después de eso, estas células se empiezan a diferenciar para poder generar los diferentes tipos de tejidos, podemos generar células del ectodermo, del mesodermo, del endodermo, y estas células son ya multipotentes, ya nada más van a poder dar origen a ciertos tipos de células, ¿no? Y pues las células unipotentes, que son las que se replican, replican y replican, pero que ya están comprometidas, ¿no? Ya están diferenciadas. Entonces, ¿esto por qué se los pongo? Porque, bueno, ahorita vamos a ver estas características. Quería yo también decirles que pues hay dos tipos principales de células troncales. Las principales o las primeras son las células troncales pluripotentes, y hacemos referencia a las células embrionarias o las células pluripotentes inducidas. Ahorita vamos a ver cuál es el término de estas inducidas. Y estas células tienen la capacidad de diferenciarse en cualquier tipo celular del cuerpo adulto. También tenemos otro tipo de células que no son embrionarias, son células somáticas, y estas se denominan células troncales del adulto. Estas son de suma importancia en la investigación científica porque se encuentran en el cuerpo ya adulto. Se encuentran en la mayoría de los tejidos y órganos, y pueden diferenciarse para dar lugar a tipos celulares especializados. Ajá. Estas células pluripotenciales, estas células troncales del adulto son el foco de investigación hoy en día, porque la investigación científica se está orientando a hacer medicina personalizada. Entonces, ¿qué es lo que se quiere hacer? Tomar una biopsia de estas células troncales somáticas, y a partir de aquí aislar las células troncales del adulto para poder diferenciarlas en cualquier tipo celular, para poder hacer diferentes tipos de terapias o bien organoides para probar fármacos, y para poder también hacer estudios más focalizados a probar fármacos para contrarrestar los efectos del cáncer, ¿no? De diferentes tipos de cáncer. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en mente para poder saber cómo y con qué podemos hacer un cultivo tridimensional. Entonces, las células troncales son diferentes de todas las células. ¿Por qué? Porque pueden dividirse y renovarse a sí mismas. Es decir, tenemos una célula troncal, y esta célula troncal se va a poder dividir en dos células iguales, o en una célula troncal y una que se va a diferenciar, o dos células que se van a diferenciar. Ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, lo principal que debemos de saber de una célula troncal es que estas células tienen la capacidad de autorrenovarse, de renovarse a sí mismas durante mucho tiempo. No están especializadas, y por lo tanto tienen el potencial de convertirse en células ya diferenciadas, células sanguíneas, neuronales, epiteliales, musculares, etc. ¿Okay? Entonces, ¿dónde las encontramos? Bueno, pues las células embrionarias las podemos encontrar en la masa celular interna, cuando se forma el blastocisto. Y estas células pues acabarán convirtiéndose en los tipos de células especializadas que pueden dar origen a todos los tejidos de un organismo adulto. Y a lo largo de la vida del organismo, pues estas poblaciones de células troncales, perdón, aquí puse células madre, pero no son células madre. Recordemos que por ahí hay un conflicto entre que son células madre o células troncales. Son células troncales. Las células madre hacen más referencia a cuando se está haciendo la división mitótica,
Entonces, las células, para referirnos a este tipo de células pluripotenciales, son células troncales. Ajá. Células troncales adultas sirven como un sistema de reparación interno que genera el reemplazo para las células que se pierden de manera normal por el desgaste, por lesiones o por enfermedades. Ajá. Es por eso que cuando nosotros, por ejemplo, vemos tejidos de desgaste, como lo son la piel o todos los epitelios, pues sabemos que constantemente se están regenerando todas esas células. Y en los tejidos o en esos órganos, pues nosotros podemos encontrar una pequeña población de células troncales que son las que se encargan de mantener esa o de tener esa reserva, ¿no? Entonces, las células troncales se pueden cultivar en el laboratorio mediante el uso de medios químicamente definidos para mantener sus capacidades de diferenciación. Entonces, no es como los cultivos normales. Si nosotros tenemos un cultivo de células troncales, necesitamos utilizar medios sumamente especializados para mantener su potencialidad, su pluripotencialidad, ajá, y para que no se nos diferencien. Entonces, generalmente estos medios son medios libres de suero, medios con algunos componentes o factores de crecimiento específicos para poder mantener su capacidad de autorrenovación. Además de esto, quiero que sepan que también nosotros podemos hacer en el laboratorio, podemos reprogramar células somáticas a un estado pluripotente. ¿Eso cómo lo hacemos? No es muy fácil, pero ya se tienen recetas y se tienen medios y algunos factores de crecimiento o algunos, se le llaman reguladores maestros de la pluripotencia, que son factores de crecimiento, proteínas, que se los colocamos al medio, ponemos las células y lo que van a hacer es llevar a nuestra célula que ya estaba diferenciada. Por ejemplo, podemos tomar células de la piel, fibroblastos, queratinocitos, células sanguíneas, las colocamos en una placa con una cubierta biológica, le agregamos algunos factores, reguladores, algunos reguladores maestros de la pluripotencia al medio y entonces obtenemos células pluripotentes inducidas. Entonces son células pluripotentes inducidas porque nosotros forzamos a que expresaran los marcadores de pluripotencia y a partir de aquí nosotros podemos diferenciarla a otro tipo de célula ya diferenciada, ya de un tejido, células hematopoyéticas, células del páncreas, células neuronales, adipocitos, cardiomiocitos. Esta técnica de poder generar IPS o células pluripotentes inducidas es un campo también que está mucho en auge precisamente por lo que les comentaba para la medicina personalizada, porque lo que se trata entonces ahora es tomar una biopsia no invasiva, porque por ejemplo si estamos haciendo un estudio de cerebro o de una enfermedad que ataca las neuronas, pues no es tan fácil decir vamos a tomar una biopsia, ¿verdad? Entonces lo que se hace es poder tomar una biopsia, una muestra de sangre, una muestra de piel, a partir de eso se reprograman las células, se hacen las IPS y se diferencian a neuronas, se generan organoides, se prueban los fármacos y entonces tenemos una terapia personalizada para el paciente. Eso es lo que ya se está haciendo. Ajá. Entonces, por eso quería que supieran que pues nosotros podemos reprogramar este tipo de células para que sean pluripotentes y para poder generar organoides, que ahorita vamos a ver que los organoides son una técnica de cultivo tridimensional o un cultivo tridimensional. Bueno, una vez hablando de las células, ya sabemos lo que son, cómo son, de dónde las obtenemos, pues tenemos a los tipos de cultivos tridimensionales. Depende del autor, van a tener diferentes clasificaciones y los van a clasificar de manera diferente. Pero, por ejemplo, podemos dividirlos en dos, ¿no? En cultivos tridimensionales basados en andamios y cultivos tridimensionales libres de andamios. Ajá. En los libres de andamios, pues tenemos a los esferoides. Ahorita vamos a ver cada uno de estos. Y en los cultivos tridimensionales basados en andamios, podemos tener andamios porosos y rígidos, ajá, o podemos tener hidrogeles, que generalmente pues es el matrigel. Entonces, vamos a ver las diferencias de cada uno. ¿Okay? Y la mezcla de ambos, usando cultivos, bueno, usando andamios o hidrogeles,
Junto con esferoides, pues tenemos también a los organoides. Entonces, los principales cultivos tridimensionales son los organoides, los esferoides y, por ejemplo, cultivos sobre andamios porosos. Ahorita vamos a ver nosotros los esferoides. Entonces, ¿qué es un esferoide celular? Un esferoide celular es una técnica de cultivo tridimensional en donde nosotros forzamos a que las células se agreguen, ¿sí? Formamos agregados celulares para que podamos tener, las mismas células van a tener interacción célula-célula, célula matriz extracelular, porque una vez que se están agregando, estas células que formaron el agregado empiezan a secretar también sus propias proteínas de matriz extracelular. Entonces podemos hacer cultivos en donde la célula va a tener una conexión célula-célula, célula matriz extracelular y célula con otro tipo de célula. ¿Por qué? Porque en estos modelos podemos crear también cocultivos con un tipo de célula, 2 o 3 o 4 tipos celulares. Y que estas esferitas se llaman, por ejemplo, si solo es de un tipo celular, se llaman esferoides homotípicos, o con más de 2 tipos celulares se llaman esferoides heterotípicos. ¿Ok? Se pueden generar con diferentes tipos celulares, tipos de células progenitoras. Entre las más frecuentes, pues utilizamos las células troncales, las células tumorales y las células pluripotentes inducidas. Esta técnica de cultivo para generar esferoides es muy, o en su mayoría, utilizada para modelos tumorales. ¿Por qué? Porque recrea perfectamente cómo es que va creciendo una masa celular cancerosa, ¿no? O una masa celular. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, principalmente lo usan como modelos para modelos tumorales. También se pueden generar con líneas celulares. Hoy en día se han probado muchas líneas celulares que son capaces de generar esferoides. Hay que ver qué tipo celular es para ver si es capaz de formar un esferoide o no. Dependiendo del tipo de células, pues reciben diferentes nombres, ¿no? Las mammospheres, neurosferas, tumorosferas, o cuando son de células troncales, pues se llaman agregados de células troncales, ¿no? Agregados. Los esferoides no siempre forman una esfera perfecta como esta de aquí. Esto es un ejemplo como muy bonito, sino que dependiendo de las características de cada célula que utilicemos para formar un esferoide, el esferoide puede ser muy regular en los bordes, puede ser muy irregular, o puede ser que tengan uniones no tan fuertes y que se puedan disgregar muy rápido, o que sean muy compactos, ¿sí? Entonces, dependiendo del tipo celular que utilicemos para generar nuestro esferoide, van a ser las características del mismo. Y lo que se hace, pues, si ustedes no han hecho ningún tipo de esferoide, pues lo primero es evaluar sus características morfológicas y evaluar todas las características en cuanto a que sean redondas, que sean compactas, que sí se forme, conforme el tiempo en el que van creciendo, etc. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer para poder caracterizarlos primero. Por ejemplo, miren, aquí tenemos un agregado, aquí se encuentran las esferitas, no sé si se alcanzan a ver, y pues las tenemos también en cultivo. Estas esferitas también nos ayudan para poder hacer estudios moleculares, o también para diferentes tipos de estudios en cuanto a para probar diferentes tipos de fármacos también. Esto, les digo, es muy utilizado en cáncer. ¿Cómo se forma un esferoide? Pues hay diferentes técnicas para generar un esferoide. El más utilizado, bueno, uno de los más utilizados era el de gota colgante. También se pueden hacer en spinner flask, en frascos que tienen una propela y que hacen que se agite el medio. También se utilizan placas formadoras de esferoides, también por embeber las células en geles, o dispositivos a base de microfluídica, o incluso también por levitación magnética se pueden generar estos esferoides. Sin embargo, la manera más fácil de formar esferoides es en una placa formadora de esferoides. Tú aquí ya solo colocas la cantidad de células, también tienes que estandarizar esa parte, qué cantidad de células vas a utilizar para que se forme tu esferoide de inicio.
colocas las células y las células se agregan y forman una esferita por pozo. Entonces, en estas placas tú ya nada más las metes a la incubadora y las puedes revisar e incluso puedes hacer tus, ¿cómo se llaman? Tus experimentos de citotoxicidad con los fármacos directamente en estas placas, porque si ustedes ven, tienen pues paredes obscuras que evitan el cruce de información cuando estás haciendo tus lecturas en el microscopio de fluorescencia. Entonces, esta es la manera más fácil y más sencilla de poder hacer un esferoide. Ajá. Que complicarnos la vida con este tipo de otras tecnologías que se puede hacer si es lo que ustedes quieren investigar o hacer diferentes tipos de procedimientos para la formación de los esferoides. Sin embargo, pues ya con esto nos ahorramos todo ese paso. También aquí en estas microplacas formadoras de esferoides de Corning, tú obtienes una esferita por pozo. Pero, por ejemplo, si tú la quieres para obtener o necesitas obtener muchas esferas, porque vas a hacer estudios de biología molecular, pues entonces puedes utilizar estas placas Alplasia, que en cada pozo tienen muchas microcavidades, en donde en cada microcavidad vas a poder obtener un esferoide. Entonces ya no vas a tener un pozo por esferoide, sino que vas a poder tener desde 79 esferitas por pozo hasta, ay, no recuerdo ahorita el número, pero son un montón de esferoides por pozo, ¿no? Hay diferentes formatos y con eso tú puedes obtener muchas esferas en un solo pozo. Con estas placas Alplasia. Al final, si nos da tiempo, les pongo este videito, que es de cómo funcionan estas placas, cómo es que funcionan y cómo es que se forma el esferoide. Al final, si nos da tiempo, se los pongo. Así es como se ven los esferoides en las placas formadoras de esferoides. Aquí, por ejemplo, tenemos línea celular G2, HeLa y HCT116. Entonces vemos la cantidad de células que se siembra por pozo y vemos cómo cambia también la morfología. Si ven, por ejemplo, las G2 no son esferas con bordes regulares, es una esferita o un agregado con bordes irregulares, a diferencia de las HCT116 o, por ejemplo, las HeLa. Entonces, es lo que les comentaba, que dependiendo del tipo celular van a cambiar las características morfológicas de nuestro esferoide. También puede que estas esferitas sean muy compactas, que tengan buenas adhesiones intercelulares o que no las tengan y que se puedan disgregar muy fácilmente. Entonces hay que evaluar y hay que caracterizar también a nuestros esferoides, que ustedes se pueden basar en todos los artículos que ya han utilizado, que ya han hecho estas esferitas para ver que se comporten de la misma manera, ¿no? Se utilizan frecuentemente, es lo que les digo, en estudios de células cancerígenas, ya que pueden generar un modelo necrótico. Si nosotros vemos, empezamos con una célula cancerosa que va a empezar a replicarse, va a empezar a crecer, va a formar una masa celular y pues, como nosotros sabemos, cuando la masa celular cancerosa empieza a crecer, se empieza a generar un centro necrótico porque pues no le llegan los nutrientes y vamos a ver diferentes zonas, ¿no? La zona necrótica, la zona senescente y la zona proliferativa, como lo podemos ver aquí. E incluso si nosotros ponemos o hacemos un cocultivo, pues vamos a poder tener diferentes células ubicadas en las zonas que está formando o las zonas de la esfera. Entonces, es por esto que se utilizan mucho como modelos para cáncer los esferoides. Bueno. Hasta aquí llegamos a la parte de los esferoides. Ahora vamos a avanzar a la parte de los andamios porosos y los hidrogeles. Primero vamos a ver los andamios porosos o los andamios basados en andamios. Los andamios porosos son matrices de diferente tipo de materiales que tienden a tener poros, poros que van desde las 3, 5 micras, por muy pequeños, porque si no también las células no pueden ingresar o no pueden entrar a las cavidades. Entonces van desde las 5 hasta las 60 micras.
Tienen capacidad de absorción, tienen propiedades físicas y mecánicas dependiendo del tipo celular con el que se vaya a trabajar y también del tipo de proteína que se utilice, van a modificarse estas propiedades físicas. Ajá. Y les digo, va a depender mucho de qué es lo que quieran hacer. Se pueden fabricar por diferentes métodos, por liofilización, por electrospinning, por impresión 3D, por solvent casting o melt molding, lixiviación de partículas, todas estas técnicas para poder crear poros al interior de la estructura, ¿no? Entonces, lo que se hace es que las proteínas se quedan formando la estructura porosa y también dependiendo de las concentraciones, y cómo se utilicen estos métodos, pues se generan poros o diferentes porosidades. En estos andamios porosos lo que se hace pues es hidratarlos con medio, se quedan hidratados porque absorben pues el medio y sobre estos colocamos a las células. Se pueden hacer de diferentes materiales, pueden ser materiales naturales como la colágena, el quitosán, la gelatina, el ácido hialurónico, el alginato, o bien con materiales sintéticos como lo son el ácido poliláctico, el ácido poliglicólico, polietilenglicol. Todos estos materiales tienen que ser biocompatibles, no tienen que ser citotóxicos y pues tienen que favorecer la adhesión celular. Estos pues son los andamios porosos que más que otra cosa se quedaron como, ya no se está siguiendo mucho la investigación, bueno, sí se sigue la investigación, pero no tanto porque pues son andamios porosos que no nos permiten recrear, sí recrean la estructura, pero no nos permiten, por ejemplo, formar un organoide. Entonces ahorita vamos a ver cómo es que podemos formar un organoide y para eso se utilizan hidrogeles. Estos hidrogeles, dependiendo tú puedes entrecruzarlos, puedes formar enlaces covalentes entre las proteínas que estés usando con un agente entrecruzante para poder modificar la estructura del andamio y que tengas un andamio un poco más gelatinoso o más rígido, etcétera, ¿no? También estos hidrogeles tú los puedes diluir con el medio, hay algunos que se pueden polimerizar, como es el caso del matrigel, ahorita vamos a ver cómo funciona ese, que se polimeriza con la temperatura, entonces nos ayuda a crear una estructura un poquito más consistente para que las células se embeban y puedan crecer ahí dentro del matrigel. Pueden ser porosos, pero tienden a ser más fibrilares con una estructura amorfa. Se fabrican con diversos materiales poliméricos, como pueden ser naturales o sintéticos, como lo que les había comentado también en los andamios porosos. Pueden ser de gelatina, colágena, elastina, fibrina, etcétera, ¿sí? Y pues son adecuados para mimetizar los tejidos suaves. Se han utilizado para sembrar esferoides dentro de los hidrogeles y también células o agregados para poder generar los organoides. Entonces, Matrigel Matrix es como el gold standard para poder crear cultivos tridimensionales. ¿Qué es el matrigel? Es un hidrogel hecho a base de un extracto de matriz de membrana basal, ¿sí? Tiene un extracto de proteínas de matriz extracelular de sarcoma de ratón, de este tipo de sarcoma de ratón. Entonces, ¿qué es el principal inconveniente que tenemos? Es que sí es muy bueno, es casi el gold standard, pero tiene variación en cuanto, pues porque es un compuesto obtenido de un organismo biológico. Seguimos con el mismo problema que teníamos con los medios de cultivo, que lo suplementamos con suero fetal bovino y el suero pues contiene hormonas, contiene proteínas de diferentes proporciones dependiendo pues del lote. Entonces también tenemos esta ligera variación en el matrigel. Sin embargo, se ha utilizado, como les digo, ustedes busquen organoides o cultivo tridimensional y les va a salir algo de matrigel, o siempre usan matrigel. Entonces, este es un hidrogel hecho a base de membrana basal de sarcoma de ratón. ¿Qué es lo que contiene principalmente? Principalmente contiene laminina, colágena tipo 4, heparansulfato, entactina y algunos factores de crecimiento, porque pues viene de un organismo vivo. Además de que pues con este tipo de matrigeles
nosotros podemos hacer estudios para angiogénesis, tumorogénesis, invasión y migración, diferenciación, expansión de células troncales o bien generación de organoides. Como les comentaba, tiene 60% aproximadamente de laminina, 30% de colágeno tipo 4, 8% de entactina, también contiene perlecan, que son proteoglucanos, tiene algunos factores de crecimiento, pero nos brinda controles de calidad que son libres de algunos virus, tiene resultados negativos para bacterias, hongos y micoplasma, también nos da la concentración de proteínas por cada matrigel o por lote, se hacen diferentes tipos de ensayos, o sea, sí tiene un control de calidad y es estable por un periodo de 14 días a 37 grados. Esta característica nos ayuda a poder crear cultivos pues cultivos largos con el matrigel. Últimamente, no sé si se los puse aquí, no lo puse aquí, pero por ejemplo, también hay diferentes tipos de matrigel. Hay matrigel con o sin rojofenol, hay matrigel con factores de crecimiento reducidos, hay matrigeles con alto contenido en proteína, incluso últimamente acaba de salir un nuevo producto que es un matrigel especializado para organoides. Es un matrigel diseñado específicamente para que tú generes tu organoide y está probado que genera un organoide, o no me acuerdo qué tipo de organoide, creo que es de intestino. Entonces, tú con este matrigel lo puedes utilizar para generar tus organoides y va a ser mucho mejor. Aquí les muestro una imagen en donde podemos ver fotografías con microscopio confocal, me parece, de luz. Y estas de acá son con microscopía electrónica de barrido. Acá tenemos la primera línea, Corning, células sembradas sobre Corning matrigel matrix. Y luego en la siguiente línea tenemos células sembradas, son hepatocitos, me parece. Hepatocitos sembrados sobre colágeno tipo 1, sobre una cubierta biológica únicamente como lo hacían en el cultivo 2.5. Y tenemos aquí, por ejemplo, también colágeno tipo 1 en gel. Entonces vemos cómo son la diferencia en cuanto a la morfología de estos hepatocitos, que nosotros sabemos que pues son redonditos y que se tienden a acumular y formar cordones hepáticos. Entonces, si nosotros vemos aquí esta imagen en donde se ve la microscopía electrónica de barrido, pues tenemos que las células se encuentran redonditas, a diferencia que en donde se sembraron sobre colágeno tipo 1 solamente. Vemos que también la colágeno tipo 1 en gel pues ayuda porque ya no se ven tan alargadas las células, tan planas. Entonces vean cómo sí modifica mucho el que utilicemos colágeno tipo 1 o colágeno tipo 1 en gel o bien Corning, matrigel. Permítanme. Una disculpa. Entonces, ya vimos ahora la parte de los andamios porosos, los hidrogeles, y ahora vamos a ver la parte de los organoides. También ya vimos los esferoides y vamos a ver cómo es que podemos generar un organoide. ¿Y qué es, no? Un organoide. Bueno. Disculpe. Desde 1907 se genera lo que es los indicios del primer cultivo celular tridimensional. Pero hacia 1940 el término organoide se usó por primera vez para describir características histológicas de tumores, porque antes de estas fechas se utilizaba el término organoide haciendo referencia a los organelos. En 1960, la autoorganización organotípica de cultivos in vitro se describieron como organoides a partir de los 60. Después en el 2009 se generan por primera vez los organoides de intestino.
lo que establece el término organoide como lo conocemos actualmente. Ahorita vamos a ver. Es por eso que los organoides de intestino es el campo en donde más información se tiene y son los que más, ya, o sea, tú ya puedes, compras tu matrigel, compras tu medio para, compras tu medio intesticult, haciendo promoción a los productos de stem cells. Compras tu medio intesticult, ya viene químicamente definido, pones tu matrigel, ya hay protocolos, ya está la receta para poder generar organoides de intestino. Y es muy sencillo ya con todos estos productos. Entonces, es por eso que estos son los que más fácil se pueden generar y de los que más se tiene información. Y es uno de los que vamos a ver en las siguientes diapositivas. También en el 2018, pues, también en el 2018, fíjense, ya también tenemos organoides derivados de pacientes que son usados para predecir metástasis de cáncer gastrointestinal en respuesta a una terapia. Y en el 2019 los organoides son usados en la medicina personalizada para predecir respuestas a terapias para el cáncer rectal. Es lo que les decía, donde nosotros nos vamos a enfocar de ahora en adelante es a generar organoides a gran escala para probar muchos fármacos en una sola placa y a partir de ahí poder seleccionar los mejores para hacer una medicina personalizada, para ver cuál es el que mejor funciona con un tipo de paciente. Porque sabemos que todos somos diferentes, cada persona es diferente y cada quien va a reaccionar diferente a los fármacos. Entonces es por eso que se quiere hacer este tipo de medicina personalizada. ¿Ok? Y además de que también ya se han generado organoides tumorales derivados de pacientes. Entonces, tienen gran potencial la generación de organoides y es reconocida por los investigadores día con día para desarrollar nuevas terapias. Y es lo que todos quieren hacer ahora, ¿no? Espero que también ustedes. Entonces, tenemos a los organoides. ¿Qué son? Son estructuras 3D complejas derivadas de células progenitoras, ahorita vamos a ver qué tipo de células podemos utilizar, que adquieren una arquitectura y fisiología simplificada y miniaturizada de un órgano producido de manera in vitro. Ofrecen la posibilidad de generar modelos para estudiar el desarrollo normal y patológico de un tejido u órgano. Además de que nos permite crear y probar diferentes fármacos y hacer pruebas toxicológicas de manera in vitro con algo más parecido al modelo in vivo. Y se pueden generar a partir de células troncales pluripotentes o de células troncales del adulto. Y estas células pues las diferenciamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para generar un organoide? Aquí se ve muy fácil la receta, ¿no? Células progenitoras que pueden ser células pluripotentes embrionarias o células pluripotentes inducidas. Necesitamos un andamio o una matriz extracelular o un hidrogel. Y pues necesitamos también la comida de esas células, que serían pues medios químicamente definidos, medios para poder orientar la diferenciación de estas células progenitoras y poder llevarlas por el caminito que nosotros necesitemos. Entonces, esta, por ejemplo, es una fotografía con un microscopio confocal. No es confocal, es de contraste de fases, en donde podemos ver un organoide de intestino, de ratón, me parece. Entonces, vean, aquí tenemos unas protuberancias, como les dicen, en donde están similando a las invaginaciones que tenemos en el intestino. Y vean cómo se ve. Este es un organoide de intestino. Se ve bien padre. ¿Para qué podemos usar los organoides? Para muchas cosas, para ver estudios de desarrollo, para ciencia básica, para poder probar la eficacia de fármacos, la toxicidad, para poder hacer modelos de medicina personalizada, para poder hacer medicina regenerativa, para una gran cantidad de aplicaciones. ¿Okay? Aquí está también como un poco de la receta a grandes rasgos y por ejemplo, para la diferenciación y comportamiento celular
es un factor importante el microambiente, es lo que hablábamos al inicio de esta plática, ¿no? Tenemos que saber cómo es el microambiente y cómo vamos nosotros a recrearlo. Típicamente se utiliza matrigel u otro hidrogel, ¿sí? Que permite la recreación de este microambiente. ¿Por qué? Porque nos proporciona las proteínas de matriz extracelular y es lo que aquí les muestro en este esquemita, ¿no? Por ejemplo, se puede obtener una biopsia de un tejido, ¿sí? Se disocia este tejido, se obtienen las células troncales del adulto y se embeben en la matriz en el domo o en un, sí, esto es un domo de matrigel, que es una técnica de cultivo también. Se le pone el medio de cultivo con diferentes factores de crecimiento. Aquí les pongo estos ejemplos, ajá. Se les colocan los factores de crecimiento al medio de cultivo y pues se dejan cultivar estas células para que empiecen a generar, por ejemplo, estos quistes esféricos o, por ejemplo, dependiendo del tipo de organoide que estemos generando, pues van a tener diferentes protuberancias, ajá, y van a empezar a acomodarse las células para poder recrear la estructura normal. O también, por el otro lado, nosotros podemos tener células troncales, embrionarias o células pluripotentes inducidas, ya las tenemos en cultivo. Llevamos a la generación de esferoides y estos esferoides los embebemos en el domo de matrigel con los factores de crecimiento en el medio y dejamos que genere el organoide. Aquí, por ejemplo, podemos ver en rojo las células troncales y podemos ver también en un tono más claro las células ya diferenciadas. Y aquí les pongo, por ejemplo, unas imágenes de cómo se ven los organoides de intestino de ratón con microscopio de luz y con unas tinciones de H&E. Y vemos que, por ejemplo, sí se tienen protuberancias e incluso las células se acomodan de manera muy similar a lo que es un intestino. Ahorita les voy a poner otro ejemplo del intestino. Entonces, nosotros podemos generar organoides a partir de células troncales del adulto y estos son los tipos de organoides que se han generado a partir de este tipo de células, de papilas gustativas, glándulas salivales, esófago, pulmón, glándula mamaria. Estos son los organoides que se han generado. Hígado, estómago, páncreas, intestino delgado, tubas uterinas, próstata, colon. Con células pluripotenciales inducidas, pues se han generado organoides de cerebro, hipófisis, oído interno, retina, pulmón, hígado, estómago, riñón, intestino delgado. Ajá. Y, por ejemplo, también se han utilizado células troncales cancerígenas para poder generar modelos de cáncer de pulmón, de glándula mamaria, de hígado, de páncreas y de intestino, ¿no? Y es por eso que en el 2017 fue nombrado por Nature los organoides el método del año, porque tienen la habilidad de poder crear estructuras tridimensionales y poder formar modelos de tejidos que nos ayudan a poder estudiar no solo la biología humana, sino también para poder probar diferentes tipos de terapias, ¿no? Este es un ejemplo de cómo, bueno, es un esquema meramente del intestino, pero donde podemos ver los tipos de células, cómo están ubicados, ¿no? Y también, o sea, más allá de poder generar un organoide con los tipos de células del tejido que queremos, ahora también nos estamos involucrando con la parte de inmunología. ¿Por qué? Porque sabemos que no nada más tenemos no nada más tenemos esos tipos celulares del tejido, sino que también está involucrado el sistema inmune y, por ejemplo, tampoco tenemos un flujo, no tenemos circulación sanguínea, entonces todo eso también se está combinando con otras técnicas o con otros tipos celulares. En este caso les muestro aquí lo del sistema inmune, pero también se está llevando los organoides a los Lab on a Chip, que son diseños de microfluídica en donde tú puedes poner en un punto un organoide de intestino y en otro un organoide de, no sé, células de corazón. Puedes recubrir esos tubitos o canales con endotelio y hacer que pase un flujo. Entonces, todo eso se está desarrollando en lo que llamamos ahora Lab on a Chip, ¿sí? Que eso ya es la mezcla de todas estas tecnologías que les estoy mencionando. Pero bueno, volvamos al punto.
que era ver cómo es que las células están dispuestas en un intestino o el epitelio intestinal de manera normal. Sabemos nosotros que pues tenemos a los enterocitos en la parte de las vellosidades, ¿sí? Y en las invaginaciones o en las criptas, pues nosotros llegamos a tener la presencia, perdón, ay, disculpe, pues tenemos la presencia en la parte basal de estas invaginaciones. Nosotros tenemos que se encuentran las células de Panet o las células troncales, ajá, las células troncales. Tenemos, por ejemplo, estas células troncales que son las naranjitas, se empiezan a diferenciar, se empiezan a replicar y empiezan a formar los enterocitos, que ya son células que se encuentran en la parte apical. También tenemos células TOP, células M, en donde se encuentran pues los folículos, ajá, los folículos linfoides. Y también a lo largo de este epitelio podemos encontrar células caliciformes, ajá, células... ¿qué otro tipo de células? Las células enteroendocrinas. Entonces, todas estas células que podemos ver que se encuentran formando el epitelio normal, podemos recrearlas en un organoide. Este es un organoide, perdón, este es el lumen, y vemos cómo también empiezan a crear invaginaciones y las células se empiezan a ubicar o a localizar, ellas solitas, se empiezan a localizar en las regiones en donde deben de estar. Ajá, por ejemplo, aquí vemos que las células troncales se encuentran en la parte basal de la invaginación. Aquí tenemos a la microvellosidad, en donde se localizan los enterocitos, las células TOP. Dependiendo también si tú incrementas la concentración de ciertos componentes o factores de crecimiento, ajá, tú puedes incrementar la expresión o la población de células enteroendocrinas, de células en cepillo o de células caliciformes. Y de hecho se han visto y se han hecho estudios para ver si estas microvellosidades que tienen los enterocitos son funcionales. Y sí son funcionales, pero les hace falta pues el flujo, ¿no? El flujo que viene por aquí en el lumen. Sin embargo, sí son funcionales. Y vemos cómo es que se recrea y es muy, muy parecido a lo que tenemos de manera normal, ¿no? Obviamente, como les decía, nos falta mucho por avanzar en este campo, pero lo que se ha logrado es otro nivel, ¿no? O sea, ya esto se está utilizando para poder crear medicina personalizada. Y es esto que les pongo aquí. ¿Qué se hace o ya se está haciendo, no en México, pero en otros países? Se está utilizando, se está tomando biopsias de un tejido normal o de un tejido canceroso. Ajá. ¿Y qué se hace? Bueno, pues se genera un organoide de tejido normal, un organoide o un cultivo de tejido canceroso. Ajá. Y lo que se hace, pues, es la medicina personalizada, ¿no? Se prueba, se hace la genómica, se hacen también un banco de organoides y se hace la prueba a gran escala de diferentes fármacos. Entonces, después de esta prueba y de todo este análisis, ¿qué es lo que se hace? Se prueban diferentes fármacos, por ejemplo, el fármaco A, B y C, que podemos ver que genera apoptosis, ¿no? Entonces, por ejemplo, el fármaco A, pues, mata al cáncer y a las células normales. El B sí mata o daña a las células cancerígenas y a las células normales también. Y el C también es otro candidato porque lo que hace solo daño a las células cancerosas. Sin embargo, también se generan organoides de hepatocitos del hígado para poder ver cuál es el que daña menos o cuál es el menos dañino. Y por ejemplo, aquí vemos que el C pues generó apoptosis de este organoide y vemos que entonces el B es el correcto que pasa a la siguiente fase. Pero esto ya es enfocado o ya es medicina personalizada porque estos organoides fueron generados a partir del paciente. Entonces aquí ya sabemos que efectivamente va a funcionar. Este es un estudio de caso en donde se utilizan esferoides, forman esferoides de cerebro, utilizando obviamente biopsias de tejido somático, ajá, de piel, para poder generar unos minicerebros o unas esferitas con neuronas. Esto es para, bueno, aquí hacen la estandarización, ¿no? Hacen todos sus cultivos, utilizan placas formadoras de esferoide, ven el tamaño, ven las características, también hacen diferentes estudios para evaluar
los tipos celulares que se encuentran. Ahorita vamos acá. Y lo hacen para poder estudiar el síndrome de Rett, que es una afectación que es una patología que afecta principalmente a niños y que hace que las neuronas no tengan un comportamiento normal. Entonces lo que se hizo fue obtener lo que se hizo fue obtener controles parentales, biopsias de los padres y biopsias del niño que tenía la patología. De ahí se hicieron células inducidas pluripotenciales y se generaron microcerebros, esferitas de neuronas. Entonces se evaluaron los controles y el experimental, se vio cómo se comportaban, se hicieron marcadores, se hicieron tinciones fluorescentes para poder evaluar que efectivamente tenían las células neuronales, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vemos el MAP2 y el GFPA y vemos cómo es el match de los controles y de los experimentales. Aquí también hicieron un estudio funcional para ver cómo se encontraban de manera normal los wild type spheroids y los que tenían el síndrome. Entonces vimos que pues es diferente esta parte funcional que hace referencia a la electrofisiología, el fenotipo electrofisiológico, y vieron pues que efectivamente estaban afectados los esferoides con el síndrome. A diferencia de los controles. Después lo que hicieron fue generar muchos esferoides en una placa de 3 o varias placas de 384 y se probaron 148 compuestos y vieron que, por ejemplo, los compuestos más alejados de esta línea eran los menos eficientes y los más cercanos a la línea media son los más eficientes. ¿Por qué? Porque estos compuestos más cercanos sí recuperaban la función de la funcionalidad de las neuronas, de las células, y los que estaban en rojo no recuperaban esa funcionalidad. Entonces, esto ya es un estudio de caso que sí se hizo, no recuerdo ahorita en qué país, pero ya se está haciendo y entonces ya aquí lo que se hace pues es probar y utilizar los fármacos que realmente van a rescatar el fenotipo y la funcionalidad de las neuronas, ¿no? Luego, también este es otro estudio de caso, pero este todavía no es llevado a la medicina personalizada, pero se está utilizando para hacer modelos y estudiar glioblastoma, ¿no? Se generan organoides cerebrales con glioblastoma derivados del paciente, entonces se aíslan las células, se genera un organoide cerebral y se pone se cocultiva con células afectadas con el glioblastoma. Y para poder generar un organoide cerebral se tienen que utilizar diferentes metodologías que ya les comenté al inicio de la plática. Primero, se utilizan células embrionarias, por ejemplo, Human Embryonic Stem Cells, con el medio de cultivo adecuado, se cultivan primero en una placa con una cubierta biológica, luego se pasan a suspensión en una placa formadora de esferoides para que se formen agregados. Estos agregados se embeben en matrigel, en domos de matrigel, se dejan en cultivo, ¿sí? Se ponen en cultivo en placas y finalmente se tienen que pasar a un bioreactor de agitación. Entonces aquí con agitación se empiezan a crear estos microcerebros. Y es así como lo vamos viendo. Si ustedes ven, desde el día hasta el día 15 o día 20 ya podemos obtener un organoide de cerebro. Entonces, es lo que les decía, lo que se quiere hacer. Se quiere obtener biopsias de piel o de sangre periférica para poder colocarles factores para reprogramar estas células y formar células pluripotentes inducidas, después generar los organoides específicos del paciente, ponerles células del tumor y ver cómo es que empiezan a infiltrarse en el tejido normal. Después de tener este modelo, pues se prueban diferentes fármacos para ver y evaluar cuál es el mejor.
Y esto fue lo que se hizo también. Se hicieron controles, se hicieron una comparativa entre el cultivo 2D y el cultivo tridimensional. Aquí hicieron los microcerebros y se probaron diferentes fármacos. Por ejemplo, se utilizaron aquí estas líneas celulares 923 en cultivos 2D para evaluar la sensibilidad a este fármaco, a TMZ. Y pues se vio que en el cultivo 2D, a ver, permítanme un momento. Ya, una disculpa. Permítanme. Entonces, aquí, ay, permítanme, me va a apagar la computadora. Aquí evaluaron el crecimiento tumoral mediante la luciferasa y vieron que, por ejemplo, en esta parte, pues sí se evitaba o se reducía el crecimiento tumoral, pero esto es en una placa 2D, en un cultivo 2D. Después hicieron el cultivo tridimensional y vieron que no pasaba lo mismo, ¿no? Que seguía la invasión o el crecimiento tumoral representado en rojo. O sea, en el 2D sí era muy efectivo, pero cuando lo llevaron al crecimiento tridimensional o a los microcerebros, se dieron cuenta de que no era tan efectivo. Y por ejemplo acá hicieron la prueba, la comparación, igual la sensibilidad a este otro fármaco, vieron que en cultivo 2D era efectivo, sin embargo, ya comparándolo, también este fue el que realmente sí reducía o separaba el crecimiento tumoral usando este fármaco, usando el anterior no y pues el control. Entonces, vemos que sí hay diferencias en cuanto a usar un cultivo tridimensional y uno 2D. Actualmente se han utilizado modelos de organoides de diferentes tejidos, ¿sí? Para poder ya sea crear un modelo o ya para hacer medicina personalizada o para hacer investigación básica, etcétera. Por ejemplo, ahora que está ahorita que todo es COVID, pues también se han utilizado, se han desarrollado y se han generado organoides de vías respiratorias, ¿sí? Para poder evaluar el comportamiento, el proceso de infección, para poder crear nuevas terapias, para las vacunas, para desarrollar fármacos, para desarrollar fármacos que nos puedan ayudar a combatir este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, aquí les pongo un ejemplo de lo que se hizo hace un año, 2 años, que se utilizaron organoides para demostrar la infección en el tracto digestivo por SARS-CoV-2, ¿no? Porque acuérdense que al inicio nada más eran los síntomas de fiebre, dolor de cabeza y la parte de las vías respiratorias, pero bueno, ya ven que ahora ya también es un síntoma que te dé diarrea y entonces con estos organoides se demostró efectivamente que el SARS-CoV-2 puede y es capaz de infectar este tipo de células. Al igual lo hicieron con organoides de cerebro y vieron que efectivamente, y este es otro, ¿no? Que efectivamente en estos organoides se vio a cabo pues la infección, que son capaces de infectar este tipo de células. Ahora, aquí es un esquemita de que también se generan diferentes tipos de organoides dependiendo de qué nivel del tejido de la vía respiratoria tú quieras hacer y se forman pues los organoides, se infectan con el SARS-CoV-2, con el virus, se ponen en una placa tridimensional cultivados en matrigel, se hacen pruebas para los fármacos y para evaluar o también se pueden hacer estudios para el tropismo del SARS-CoV-2 y la replicación, o pueden hacerse modelos de cocultivos con células inmunológicas, haciendo organoides y poniendo este tipo de transwell para poder evaluar cómo es que sin mezclar, o sea, junto pero no revuelto, ¿no? Sí están en comunicación las células, pero o sea, se comunican mediante vesículas, mediante las proteínas que secretan, ¿no? Este tipo de modelos es muy bonito hacerlos, está muy padre y es a lo que se está llegando también en cuanto a investigación básica, ¿no? Y creo que eso sería todo de mi parte. Hay mucha más investigación que a mí me encantaría compartir con ustedes,
pero pues evidentemente pues no tenemos tanto tiempo para poder hacerlo. Y a partir de aquí, pues espero sus preguntas o comentarios. Recuerden que tenemos una dinámica de Kahoot para ver qué se ganan, ¿vale? Entonces, pues les agradezco mucho que hayan estado atentos aquí a la presentación y vamos a proceder con las preguntas. Muchas gracias, Rosa, por la presentación. Tenemos algunas preguntas y me voy a ir a la primera con respecto a los esferoides. ¿Qué tamaño de esferoide es más adecuado o recomendado? Eso va a depender de lo que usted quiera hacer. Ahora sí que casi todas estas preguntas son dependiendo de lo que quieran hacer y dependiendo del tipo celular. ¿Por qué? Porque yo no sé qué tipo de célula necesite utilizar y, por ejemplo, si quiere hacer un modelo de cáncer, pues deberían de dejar crecer las células o el esferoide lo más que se pueda, porque también se empiezan a morir, se empiezan a degradar, se empiezan a disgregar estos organoides y los llevamos a mucho tiempo, por lo mismo de que al centro se forma un centro necrótico. Habría que ver y hacer estudios para evaluar qué tamaño le funciona a usted. Si es que no quiere que se forme un centro necrótico, pues entonces dejar esferoides más pequeñitos, o si realmente quiere tener un centro necrótico, pues dejarlos que crezcan más o sembrar una mayor cantidad de células. Otra pregunta también relacionada a los esferoides. ¿Existe un mínimo de células para iniciar un cultivo de esferoides? ¿Y cuántos esferoides pudieran sembrarse por pozo? En este último caso, si es práctico realizarlo. Yo he visto que, por ejemplo, a partir de desde 2000 células, algunos tipos celulares pueden generar un esferoide. Entonces, también habría que ver el tipo de célula, pero sí se pueden generar células esferoides con muy pocas células. Va a depender también mucho del tipo celular. Si le es factible al tipo celular o a la línea celular agregarse y formar el esferoide, lo van a formar muy rápido. Pero si no, vamos a necesitar una mayor cantidad de células. Y la otra, ¿cuántos esferoides pudieran sembrarse por pozo? En las placas formadoras de esferoide, tú siembras 2000 células, 2500 células o 3000 células, y en cada pozo tú vas a tener un esferoide. Con las placas, el plasha, tú siembras tus células en suspensión y las células van a caer en varios pocitos. Entonces, ahí sí te mando la información de la celplasha porque depende del formato. Por ejemplo, en la de 96, me parece, en la placa de 96, placa el plasha de 96, puedes formar hasta 79 esferoides. Pero déjame corroborarte esta información porque ahorita no me acuerdo bien cuántos salen por pozo. Y, por ejemplo, en una placa el plasha de 24 pozos, por pozo vas a tener como 1000 esferoides, ¿no? Dependiendo de cuál sea tu finalidad de experimento, pues vas a elegir un pozo por esfera, una esfera por pozo o muchos esferoides por pozo. Pero yo te mando esa información de cuántos pozos, cuántas esferas por pozo puedes obtener con las placas del flash, para que tengas ese dato. Muy bien. Hablando del centro necrótico, ¿cuál es su característica e importancia? El centro necrótico es importante para los modelos de estudio en cáncer, porque ahí quieren recrear lo mejor posible la masa celular. Entonces, esa es la importancia que tiene generar el centro necrótico para poder obtener un modelo más parecido a la masa cancerígena o a la masa tumoral. Muy bien. Pasando al tema de los cultivos 3D, estos cultivos incluyen el micropatterning. Espero haberlo pronunciado bien. Ahorita no me viene a la cabeza ese término, pero es la parte de la impresión 3D. Si puedes abrir tu micrófono, Paola. Buenas tardes. Mientras, Sí, adelante. Lo que pasa es que en un artículo que estaba leyendo sobre integrinas hicieron un estudio de micropatrones y los sembraron, hicieron como esferitas de fibronectina y pusieron como para imitar lo que sería la translocación de un péptido de sigilación, pero
imitando la matriz celular, pero lo hicieron como esfera. Ya. No, de eso no yo he tenido la oportunidad de leerlo, entonces ahora sí que no podría yo decirte bien, pero déjame lo reviso y te mando una respuesta. Gracias. Tenemos otra pregunta, es acerca de si en Unipar se pueden proveer líneas celulares o proporcionar el contacto de alguna marca que lo haga. Claro, nosotros tenemos ahorita una marca que se llama ABM Good. Ustedes pueden buscarla en internet. Nosotros somos distribuidores exclusivos de esa marca y tenemos todas las líneas celulares que les puse en la diapositiva, los ejemplos de cómo se ven las células en placa. Esas son fotos de las líneas celulares que manejamos. Líneas celulares y también algunas líneas de cultivo primario. Entonces, sí tenemos un amplio catálogo. Si quieren, nosotros se los podemos hacer llegar al finalizar este curso. Muy bien, otra de las preguntas es, ¿en las microplacas para cultivo de esferoides se pueden realizar ensayos de quimioresistencia? Bueno, perdón, tenía yo apagado mi micrófono. La quimioresistencia hace referencia a la resistencia de las células cancerosas a las sustancias utilizadas para su tratamiento. Sí, yo creo que estos modelos tridimensionales también se han utilizado para este tipo de ensayos. Muy bien. Por no tener preguntas relacionadas con el matrigel, si en Unipar somos proveedores de matrigel, si se da asesoría de cómo utilizarlo y si se pueden emplear en bacterias para probar compuestos. Sí, definitivamente sí a todo. Damos asesoría de cómo utilizarlo porque si bien ahorita yo se los puse y en los artículos que leemos nos dicen, sí, utilizamos matrigel, creamos el domo y todo, pero no tenemos el backstage de lo que se hace, ¿no? Porque el matrigel es un polímero, es una sustancia que fría es líquida y cuando tú la pones a 37 grados centígrados se polimeriza. Entonces todo lo que tienes que manipular es en frío, en hielo, y ya cuando lo vas a polimerizar lo metes a la incubadora. Entonces, además de eso, pues nosotros les recomendamos y les enseñamos a utilizarlo con micropipetas de desplazamiento positivo para que puedan manejarlo porque es un material muy viscoso. Entonces les damos asesoría de cómo lo pueden utilizar y yo creo que sí se pueden emplear en bacterias. Ahorita yo no he leído nada acerca de las bacterias, pero por ejemplo todo lo que está en boga ahorita también el boom es se me olvidó, de todo lo que es la microbiota, ¿no? De todos los órganos. Entonces yo creo que sí se ha utilizado y se puede utilizar para probar algo. Muy bien. Continuando con las preguntas, ¿cuánto tiempo de vida tiene un cultivo 3D? Un cultivo 3D, por ejemplo, hablando de organoides, pueden llegar hasta meses. Un mes y medio. Dependiendo también. Dependiendo de cómo lo hagas, si sigues bien el protocolo, sí, yo creo que hasta un mes o más. ¿A qué se refiere que por liofilización se crean los andamios porosos? ¿Cómo es el proceso? Bueno, el proceso de liofilización es que tú haces tu disolución con tus proteínas, por ejemplo, tú disuelves tu colágena, tu colágena que viene en polvo, la pones a cierta concentración, la disuelves con agua destilada o con algún solvente, lo pones, lo disuelves y entonces tú lo metes a liofilizar. El proceso de liofilización es cuando tú extraes el agua o el solvente de un estado congelado a través del gas, ¿no? A través de gas. Entonces tú quitas ese solvente o esa agua y te quedan los poros que estaban formando las proteínas.
es el mecanismo, la liofilización es el mecanismo mediante el cual tú quitas, ahorita no me acuerdo, creo que es condensación, no me acuerdo ahorita el paso, pero es de que tú lo metes congelado y lo vas a sacar a través de gas. Entonces te queda esos huecos del solvente del agua, te quedan los huecos o los poros y la parte proteica o la proteína que tú tenías se queda formando el andamio. Muy bien. Otra pregunta. ¿Hay alguna técnica recomendada para hacer pasaje de esferoides? Sí, sí hay técnica, pero por ejemplo, lo que se hace, por ejemplo, si tú tienes una placa formadora de esferoides, en cada pozo tienes una esferita, esa ya no se hace pasaje, sino que se queda ahí, la dejas hasta que crezca lo suficiente o hasta donde tú quieras, y ya no se recomienda hacer el pasaje, porque tendrías que utilizar se han hecho, ¿no? Por eso lo sacan de los pozos con una punta con una pipeta con el poro ancho, una punta de poro ancho, que es pues sí, que la punta es muy, muy ancha, entonces tú con esa aspiras el esferoide y lo embebes en matrigel, pero como tal pasaje no se hace de los esferoides, sino que lo que haces es añadirle más medio o puedes retirar suavemente el medio que ya le pusiste y colocarle fresco en las paredes. Eso sí puedes hacer cuando tienes un esferoide por pozo, pero cuando tienes varios esferoides por pozo usando la selplasha, ahí es ya más complicado porque con cualquier turbulencia tú puedes desacomodar esos esferoides y entonces ya vas a tener 3 o 4 esferoides por pocito, por microcavidad. Entonces lo que se recomienda es o los sacas de ahí y los embebes en matrigel o les añades medio, nada más. Muy bien. Durante la plática se mencionó que en el centro de los esferoides hay una zona necrótica, pero también hay mayor proporción de células stem cell. Hablando de esferoides en cáncer, ¿esto a qué se debe? En estos modelos de células o de masas tumorales, se ha visto que, por ejemplo, las células que están formando el esferoide tienden a acomodarse en diferentes zonas. Por ejemplo, la zona del centro va a ser la zona donde está necrótico, la zona alrededor de esa zona necrótica va a ser la zona en senescencia y se ha visto que las células que están en proliferación se encuentran en la periferia de esa esfera. Y eso es porque pues están recreando como traen, o sea, esas células tienden a formarse y agregarse de esa manera, es dependiendo de su estirpe, ¿no? Eso es lo que las lleva a hacer la esfera, la masa celular. Respecto al cultivo 3D, ¿se ha probado el cultivo para aislamiento en muestras diagnósticas de SARS-CoV-2? Cultivo para aislamiento. De eso no, la verdad yo no he leído para investigación básica, pero para aislamiento en muestras diagnósticas, no. Aunque sería bastante bueno poder crear un organoide y ver y poder aislarlo, ¿no? De alguna manera. Bueno, también solicitan el catálogo de las líneas celulares y nos envían un correo electrónico. Al final de la plática se les enviará esta información. Continuando, bueno, son varios comentarios respecto al envío de las líneas celulares. Se las haremos llegar. Nos preguntan, ¿qué se requiere? Campana de flujo laminar, pero no especifican en cultivo 3D. Sí, en general se utiliza, o sea, tú haces tu cultivo 3D en tu cuarto de cultivo que ya tienes. Lo único que necesitas es el matrigel, qué es lo que quieres hacer, si quieres hacer esferoides o organoides, y ya eliges las placas formadoras de esferoides o el matrigel, y todo lo haces igual en la campana de flujo laminar. Muy bien, tenemos un comentario. Muchas gracias por la presentación, muy padre. Y se han utilizado modelos 3D para que sean infectados por parásitos eucariontes como tripanosomátidos. Gracias. Híjole, excelente pregunta. La verdad, yo como soy más enfocada a todo lo que es el cultivo celular y las terapias,
para cáncer y para fármacos o probar fármacos y la medicina personalizada, no me había puesto a pensar en eso y yo no he buscado, no me he dado a la tarea de buscar si se han utilizado estos modelos para parásitos, pero es un gran punto, yo creo que lo voy a buscar, yo espero que sí haya, debe de haber, pero ahorita yo por el momento no les podría dar información de eso, pero lo voy a buscar porque nunca me lo habían preguntado. Muchas gracias. Una última pregunta. Para disgregar las células del matrigel y usarlas, por ejemplo, en genotrasplantes, ¿existe una metodología especial? Claro, sí, tenemos, de hecho, hay un producto que se utiliza justo para despolimerizar el matrigel una vez que ya está polimerizado. Entonces tú lo sacas lo puedes hacer con frío, les digo que a temperaturas frías el matrigel es líquido y cuando lo pones a 37 grados pues se hace más sólido. Entonces lo que puedes hacer es bajarle la temperatura o utilizar un reactivo que se llama... Uy, se llama Cell Stripper. Es un reactivo de Corning que ahorita también se los puedo pasar. Y es un líquido que se lo pones al matrigel y lo despolimeriza, como que lo disgrega y así tú centrifugas y puedes obtener y recuperar tus células. Muy bien, estas son todas las dudas por el momento. Les recordamos que si les surge alguna otra inquietud, pues nos pueden contactar vía correo, vía teléfono